Mi madre dijo, eres mi error más grande, aprende de tu hermano, él sí es exitoso. Solté una carcajada y dije, entonces que tu hijo favorito te pague tus cuentas. A la semana mi hermano la abandonó y ahora ella me llama llorando. Mi nombre es Mauricio, y desde que tengo uso de razón, mi madre, Elena, me ha tratado como si yo fuera un estorbo en su vida. No es que me lo haya dicho siempre con esas palabras exactas, aunque después sí, y sin anestesia, pero lo sentía en todo, en cómo me miraba, en cómo me hablaba, en cómo siempre encontraba una manera de hacerme sentir menos. Sus ojos brillaban cuando miraba a mi hermano David, como si él fuera un trofeo reluciente, mientras que conmigo eran opacos, fríos, como si yo no valiera ni el tiempo que le tomaba regañarme. Crecí con eso, con ese desprecio que a veces era silencioso y otras veces explotaba en frases que se me clavaban como cuchillos. Si tan solo fueras más como tu hermano, David sí sabe cómo hacer las cosas, tú nunca vas a llegar a nada. Y yo, ¿qué quieren que les diga? Me lo tragué todo. No porque me gustara, sino porque no sabía cómo cambiarlo, cómo hacer que me mirara con algo que no fuera decepción. David siempre fue el favorito, el hijo dorado. Desde que éramos pequeños, él era el que sacaba buenas notas sin despeinarse, el que se llevaba los aplausos de mi madre en cada reunión familiar, el que siempre tenía una excusa para no levantar un dedo en la casa. Yo, en cambio, era el que cargaba las bolsas pesadas del mercado, el que arreglaba el grifo cuando goteaba, el que se quedaba escuchando los sermones eternos de Elena por cualquier tontería. No me malentiendan, no lo odiaba por eso. David era mi hermano, y aunque a veces me sacaba de quicio con su actitud de príncipe, lo quería. Solo que nunca entendí por qué mi madre lo ponía tan alto mientras a mí me hundía en cada oportunidad que tenía. Cuando terminé la escuela, no fui a la universidad como David. No fue porque no quisiera, sino porque no había plata para los dos, y adivinen a quién eligió mi madre para darle todo su apoyo. David tiene futuro, me dijo un día mientras doblaba ropa en la sala. Tú encuentra un trabajo y ayuda en la casa, Mauricio. Así que eso hice. Conseguí un empleo en una fábrica de muebles, cargando madera, lijando tablas, aprendiendo el oficio desde cero. No era un trabajo de esos que te hacen presumir en una reunión, pero pagaba las cuentas. Y cuando digo las cuentas, no me refiero solo a las mías. Mi madre no trabajaba desde que mi padre nos dejó cuando éramos chicos, se fue una mañana sin decir nada, y nunca más supimos de él, y aunque ella decía que estaba buscando algo, eso nunca pasaba. Así que con mi sueldo, empecé a pagar el alquiler, la luz, el agua, el gas, la comida, todo lo que necesitaba la casa. David, mientras tanto, se graduó de administración de empresas, consiguió un trabajo en una oficina bonita con aire acondicionado y un sueldo decente. ¿Y saben cuánto aportaba él? Ni un peso. Nada. Al principio no me molestaba tanto. Pensaba que era mi deber, que un hijo tenía que hacerse cargo de su madre, especialmente una como la mía, que siempre estaba quejándose de lo dura que era la vida. Pero con el tiempo, empezó a pesarme como una piedra en la espalda. David vivía con ella, en la misma casa donde crecimos, y no pagaba ni el alquiler, ni la luz, ni siquiera la comida. Se compraba ropa cara, salía con sus amigos a restaurantes de esos que yo solo veía en fotos, se iba de viaje los fines de semana con esa sonrisa de todo me sale bien. Y yo, como un idiota, seguía mandándole el dinero a mi madre cada mes para que no les cortaran los servicios. ¿Por qué no le pides a David que ayude?, le preguntaba a veces, tratando de no sonar tan enojado como estaba. Ay, Mauricio, no seas envidioso, me respondía ella con ese tono de superioridad que me sacaba de casillas. Él está construyendo su futuro, no como tú. Con los años, mi vida dio un giro. En la fábrica me fui ganando el respeto de los jefes. Empecé como ayudante, cargando madera y barriendo aserrín, pero aprendí rápido. Me enseñaron a manejar las máquinas grandes, esas que cortan las tablas con un zumbido que te deja medio sordo, y después me mostraron cómo diseñar muebles, cómo calcular costos, cómo hablar con los clientes. Después de unos años, me ascendieron a supervisor. No era un puesto de esos que salen en las películas, pero el sueldo mejoró bastante. No era una fortuna, pero me alcanzaba para ahorrar un poco después de mandar la plata a mi madre. Me mudé a un apartamentito pequeño, un lugar con paredes descascaradas y un baño que goteaba, pero era mío. Por fin tenía algo que no compartía con nadie. Y aunque seguía ayudando a Elena, empecé a soñar con algo más grande,
tener mi propio taller, hacer mis propios muebles, ser mi propio jefe. David, mientras tanto, seguía en su mundo de fantasía. Se compró un carro, uno de esos que brillan bajo el sol y que te hacen girar la cabeza cuando pasan, y se la pasaba subiendo fotos a redes sociales, presumiendo su vida perfecta. Mi madre no paraba de hablar de lo exitoso que era. Mira a tu hermano, Mauricio, él sí sabe cómo vivir, me decía cada vez que iba a visitarla. Yo asentía y me callaba, pero por dentro me hervía la sangre. ¿Exitoso? Claro, fácil ser exitoso cuando no pagas ni el jabón con el que te lavas la cara, cuando vives gratis en la casa de tu madre porque tu hermano carga con todo. Las cosas siguieron así por años. Yo trabajando duro, mandándole dinero a mi madre, viendo cómo David se aprovechaba de la situación sin mover un dedo. Pero todo explotó un día que no voy a olvidar jamás. Era un sábado por la tarde, de esos en los que el sol pega fuerte y el calor te hace sudar hasta sentado. Fui a visitar a mi madre porque me había llamado esa mañana, con esa voz seria que usaba cuando quería algo. Mauricio, necesito que vengas, tenemos que hablar, me dijo por teléfono. No me dio detalles, pero ya me imaginaba que era otra de sus peticiones disfrazadas de emergencia. Cuando llegué a la casa, ella estaba sentada en el sillón de la sala, ese que tiene una mancha de café que nadie sabe cómo quitar. David estaba en su cuarto, como siempre, jugando videojuegos con el volumen tan alto que se escuchaba hasta la calle. Me senté en la silla de siempre, una vieja de madera con un resorte medio suelto que chirriaba cada vez que me movía, y le pregunté qué pasaba. Mauricio, empezó ella, cruzándose de brazos y poniéndose esa cara de drama que también conocía, necesito que me ayudes con unas cositas este mes. La luz subió mucho, y el agua también, aparte tú sabes que David necesita el internet para su trabajo. Me quedé mirándola, esperando que dijera algo más, que al menos mencionara a David como parte de la solución. Pero no. Solo me miraba con esos ojos que decían tú tienes que resolverlo, como siempre. Apreté los dientes, tratando de no explotar todavía, y le dije, ¿y David no puede ayudar con eso? Vive aquí, usa el internet, come la comida que yo pago. Ella frunció el ceño, como si le hubiera insultado a su primogénito perfecto. Mauricio, no empieces con eso otra vez. David está haciendo cosas importantes, él tiene una carrera, no como tú, que eres empleado de una simple fábrica, ¿sabes? Eres mi error más grande, si hubiera sabido que ibas a ser un fracasado no te hubiera parido, aprende de tu hermano, él sí es exitoso. Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el pecho. No era la primera vez que me decía algo así, pero esa vez fue diferente. Tal vez porque ya estaba harto, tal vez porque ya no era el mismo Mauricio que se quedaba callado y agachaba la cabeza. Solté una carcajada, fuerte, de esas que te salen sin querer y que resuenan en toda la casa. Ella me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿De qué te ríes?, me dijo, con la voz temblando de indignación. Me levanté de la silla, todavía riéndome, y la miré directo a los ojos. Entonces que tu hijo favorito te pague tus cuentas, mamá. Si David es tan exitoso, que él se encargue de ti. Yo ya terminé con esto. No esperé a que respondiera. Agarré mi chamarra del respaldo de la silla, me la puse mientras ella balbuceaba algo que no alcancé a entender, y me fui. Dejé la puerta abierta detrás de mí, como un punto final que no necesitaba explicación. Esa noche no dormí mucho. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, con el ventilador zumbando en el fondo, pensando en todo lo que había pasado. Estaba furioso, pero también sentía un alivio que no esperaba. Por primera vez en años, había dicho lo que llevaba guardado desde que era un niño. Pensé que mi madre se iba a enojar y me iba a mandar al diablo, que me iba a decir que no volviera nunca. Pero no me imaginé lo que pasó después. Una semana después, mi teléfono sonó. Era un martes por la noche, y yo estaba en mi apartamento, comiendo una sopa instantánea porque no tenía ganas de cocinar nada más. Miré la pantalla y vi su nombre, mamá. Dudé un segundo antes de contestar, pensando que iba a ser una de sus típicas llamadas para pedirme plata o para quejarse de algo. Pero cuando contesté, no era la voz firme y mandona de siempre. Estaba llorando. Mauricio, me dijo entre sollozos, David se fue. Me dejó sola. Dijo que ya no iba a seguir aquí, que necesitaba su espacio. No sé qué hacer, no tengo nada,
las cuentas están vencidas. Me quedé callado, sosteniendo el teléfono contra mi oreja, procesando lo que me decía. David, el hijo perfecto, el exitoso, se había largado. Se había ido de la casa, dejando a mi madre sin nada, después de años de vivir de mi esfuerzo, de mi dinero. Y ahora, después de todo lo que me había dicho, después de tratarme como basura, Elena venía a mí, al error más grande, buscando ayuda. No supe si reír o enojarme. Solo le dije, con la voz más tranquila que pude, ya veo, mamá. Déjame pensarlo. Y colgué. Esa llamada me dejó dando vueltas en la cabeza toda la noche. No sabía si sentir lástima por ella, con sus lágrimas y su voz rota, o satisfacción por ver cómo se le derrumbaba ese mundo perfecto que había construido alrededor de David. Pero una cosa tenía clara, las cosas no iban a volver a ser como antes. No después de esto. Esa noche, después de colgarle el teléfono a mi madre, no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de mi apartamento, con la sopa instantánea ya fría en la mesa, mirando la pared como si ahí estuviera escrita la respuesta a todo lo que me estaba pasando. El ventilador seguía zumbando, un ruido constante que normalmente me calmaba, pero esa vez solo me ponía más nervioso. Mi madre llorando, su voz temblorosa diciendo David se fue, no sé qué hacer, se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Y yo, ¿qué quieren que les diga? No sabía qué sentir. ¿Pena? ¿Rabia? ¿Alegría? Todo se mezclaba en un nudo que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Apagué la luz y me tiré en la cama, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y veía a mi madre sentada en ese sillón viejo, con la cara llena de lágrimas, y a David, con su sonrisa de yo no hice nada malo, agarrando sus maletas y largándose sin mirar atrás. Me imaginaba la escena aunque no la había visto, él diciéndole a Elena que necesitaba su espacio, ella suplicándole que no se fuera, y él ignorándola como siempre había ignorado todo lo que no le convenía. Y luego, cuando se quedó sola, con las facturas amontonándose en la mesa, me llamó a mí. A mí, el que siempre había sido su error más grande. Qué ironía, ¿no? A la mañana siguiente, me levanté con los ojos pesados y un dolor de cabeza que no se quitaba ni con café. Era miércoles, y tenía que ir a la fábrica. Me puse la misma camisa de siempre, una azul que ya estaba medio desgastada en los codos, y salí al trabajo como si nada. Pero mientras manejaba la máquina de cortar madera, mientras veía las tablas pasar y el aserrín volando por el aire, no podía dejar de pensar en esa llamada. Mis compañeros me notaron raro. Oye, Mauricio, ¿qué te pasa hoy? Pareces zombi, me dijo Carlos, uno de los carpinteros con los que más hablaba. Le sonreí a medias y le dije que no era nada, que solo había dormido mal. No iba a contarle mi vida, no era de esos que andan desahogándose con cualquiera, pero la verdad es que necesitaba sacarlo de alguna manera. A la hora del almuerzo pensé en llamar a mamá, pero ¿qué le iba a decir? Tranquila, mamá, yo te salvo como siempre. O tal vez, que se joda, resuelve sola. No tenía claro qué quería hacer, y eso me estaba volviendo loco. Siempre había sido el que arreglaba todo, el que ponía el hombro para que ella se apoyara, aunque después me lo pisoteara. Pero esa vez era diferente. Esa vez, por primera vez, sentía que no le debía nada. Ella me estuvo llamando una semana entera pero yo no le contesté, no sabía qué hacer todavía, hasta que decidí ir a la casa de mi madre. No le avisé que iba, no quería darle tiempo de preparar uno de sus discursos. Cuando llegué, toqué la puerta y esperé. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, me quedé helado. Estaba despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar, y la casa detrás de ella estaba oscura, como si no hubiera prendido las luces en días. Mauricio, dijo, con la voz quebrada, gracias a Dios que viniste. Me quedé parado en la entrada, sin pasar todavía. Vine a hablar, mamá, le dije, serio. Pero no te prometo nada. Ella asintió, como si no tuviera fuerzas para discutir, y me hizo pasar. La sala olía a humedad, y en la mesa había un montón de sobres blancos, las facturas vencidas, supuse. Me senté en la silla de siempre, la del resorte suelto, y ella se sentó en el sillón, mirándome con esos ojos que pedían ayuda sin decirlo. Y entonces empezó a hablar. Me equivoqué, Mauricio, dijo, con las manos temblando en su regazo. Nunca debí decirte esas cosas. David se fue, me dejó sola, y yo no sé qué hacer.
Siempre pensé que él iba a estar conmigo, que él era el fuerte, pero eras tú. Siempre fuiste tú. Escucharla decir eso fue como un balde de agua fría. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que por fin se había dado cuenta de algo. Pero otra parte, la que todavía recordaba cada palabra hiriente, cada desprecio, no podía confiar tan fácil. La miré, tratando de encontrar algo en su cara que me dijera si era sincera o si solo estaba actuando para que yo la rescatara otra vez. ¿Por qué se fue David?, le pregunté, cruzándome de brazos. Ella bajó la mirada, como si le diera vergüenza contarlo. Le dije que necesitaba que me ayudara con las cuentas, que ya no podías tú solo. Se enojó, dijo que no era su responsabilidad, que él tenía su vida y que yo no podía exigirle nada. Agarró sus cosas y se fue ese mismo día. Me quedé callado, procesando eso. Así que David no solo se había ido por egoísmo, sino porque mi madre, por fin, le había pedido algo. Y él, como siempre, había elegido su comodidad por encima de todo. Solté una risa seca, sin querer, y ella me miró confundida. ¿Qué te pasa?, preguntó. Nada, dije, sacudiendo la cabeza. Solo que es gracioso. Toda la vida me despreciaste y me dijiste que aprendiera de él, y mira cómo terminó. Ella no dijo nada, solo se quedó mirando el suelo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Por un lado, verla así, tan frágil y derrotada, me removía algo por dentro, algo que no quería admitir. Pero por otro, cada palabra que me había dicho en mi vida, eres mi error más grande, nunca vas a llegar a nada, resonaba en mi cabeza como un eco que no se apagaba. ¿Qué quieres que haga, mamá?, le pregunté al fin, rompiendo el silencio. Mi voz salió más dura de lo que esperaba, pero no me arrepentí. Necesitaba escuchar su respuesta, saber si esto era otra de sus trampas para hacerme sentir culpable y seguir cargando con todo. Ella levantó la mirada, y por un segundo pensé que iba a ponerse a llorar otra vez. Pero no. Se enderezó un poco en el sillón, como si quisiera parecer más fuerte de lo que estaba, y dijo, necesito que me ayudes, Mauricio. Solo por esta vez. Paga las cuentas, dame un poco de tiempo para arreglar las cosas. No tengo a nadie más. Esas palabras, no tengo a nadie más, se me clavaron como un cuchillo. No porque me dieran lástima, sino porque eran mentira. Ella había tenido a David toda la vida, lo había elegido una y otra vez, lo había puesto por encima de mí en cada maldita decisión. Y ahora que él se había ido, ahora que su hijo favorito la había dejado tirada, venía a mí como si yo fuera su salvavidas. Me dieron ganas de reír, pero me contuve. En vez de eso, me crucé de brazos y la miré fijo. ¿Y después qué, mamá?, le dije. ¿Voy a seguir pagando todo como siempre? ¿Voy a ser el idiota que te saca del hoyo cada vez que David te falla? Ella frunció el ceño, como si no esperara que le hablara así. No seas injusto, Mauricio. Siempre te he agradecido lo que haces, pero David, él era diferente. Tenía un futuro brillante, yo solo quería apoyar lo injusto, repetí, y esta vez sí solté una risa seca, de esas que salen del fondo del pecho. Tú me has tratado como basura desde que nací, mamá. Me has dicho 1000 veces que soy un error, que no valgo nada. Y aún así, he pagado tus cuentas, he mantenido esta casa, te he dado todo lo que podía. ¿Y David? ¿Qué ha hecho él por ti? Nada. Se largó en cuanto le pediste algo, y ahora estoy aquí, escuchándote decir que no tienes a nadie más. ¿De verdad crees que voy a seguir con esto? Ella se quedó callada, mirándome con esos ojos que ahora parecían más pequeños, más hundidos. No dijo nada por un rato, y el silencio entre nosotros se volvió tan pesado que casi podía tocarlo. Finalmente, habló, con la voz más baja que antes, sé que no he sido la mejor madre contigo, Mauricio. Lo sé. Pero soy tu madre, y estoy pidiéndote ayuda. ¿No significa eso algo para ti? Esa pregunta me pegó duro. Claro que significaba algo. Era mi madre, la mujer que me había criado, la que me había dado la vida, aunque esa vida viniera con más golpes que abrazos. Pero mientras la miraba, mientras veía cómo intentaba jugar la carta de la familia para atraparme otra vez, algo dentro de mí se rompió. No era lástima ni culpa lo que sentía ahora. Era rabia.
Rabia por todos los años que había pasado tratando de ganarme un cariño que nunca llegó, por todas las veces que me había humillado, por todo el peso que había cargado solo porque ella decidió que yo no valía lo mismo que David. No, mamá, dije al fin, poniéndome de pie. No significa nada. Ya no. Me cansé de ser tu plan B, de que me busques solo cuando no tienes a nadie más. Si necesitas ayuda, búscala en otro lado. Yo terminé. Ella abrió la boca para decir algo, pero no la dejé. Caminé hacia la puerta. Mauricio, espera, la escuché decir, con la voz quebrada otra vez. Por favor, no me dejes así. Pero no me di la vuelta. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la tarde, y la cerré detrás de mí sin mirar atrás. Manejé hasta mi apartamento con el corazón latiéndome fuerte, como si acabara de correr una maratón. Cuando llegué, me tiré en el sillón y me quedé mirando el techo, respirando hondo para calmarme. No sabía si había hecho lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había elegido por mí, no por ella. Y eso, aunque doliera, me hacía sentir libre. Los días siguientes fueron raros. Mi madre me llamó unas cuantas veces más, dejó mensajes que no escuché, pero yo no contesté. Me metí de lleno en el trabajo, en la rutina de la fábrica, en las máquinas y el aserrín y los pedidos que teníamos que sacar. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo normal, pero no preguntaron mucho, y yo lo agradecí. No quería hablar de esto con nadie, no todavía. Era algo que tenía que procesar solo. Una semana después, me enteré por una vecina de mi madre, una señora chismosa que siempre estaba pendiente de todo, que las cosas se habían puesto feas en la casa. Me crucé con ella en el mercado un sábado por la mañana, mientras compraba unas cosas para mi apartamento. «Ay, Mauricio», me dijo, con esa voz que usaba para dar noticias dramáticas, «qué pena lo de tu mamá. Dicen que le cortaron la luz hace días, y que el dueño de la casa la está amenazando con echarla si no paga el alquiler». «Qué tristeza, ¿no?». Me quedé mirándola, con una bolsa de papas en la mano, y asentí sin decir mucho. «Sí, qué pena», dije, y seguí caminando. No le conté nada, no le dije que yo había decidido no ayudarla, que esa pena era el resultado de años de desprecio que al final se le habían devuelto. Pero mientras me alejaba, sentí un nudo en el estómago. No era culpa, o al menos eso me decía a mí mismo. Era la certeza de que esto no tenía vuelta atrás. Pasaron las semanas, y las noticias seguían llegando, aunque yo no las buscaba. La misma vecina, que parecía tener un radar para los problemas de los demás, me llamó un día para contarme que a mi madre le habían cortado el agua también, y que el dueño de la casa ya no estaba amenazando, había puesto una demanda para desalojarla. «Está desesperada, Mauricio», me dijo por teléfono, con ese tono que mezcla lástima y curiosidad. «¿No vas a hacer nada?». Le dije que no, que ella tenía que resolver sus cosas, y colgué antes de que empezara a insistir. En el fondo, sabía lo que venía. La casa donde crecimos no era nuestra, mi madre la rentaba desde que mi padre se fue, y aunque siempre había pagado el alquiler con mi dinero, ahora no tenía cómo. Sin luz, sin agua, sin nadie que la ayudara, era cuestión de tiempo para que la echaran. Y una parte de mí, la más fría, la que todavía recordaba cada palabra hiriente, pensaba que se lo merecía. Pero otra parte, la que todavía tenía un pedacito de hijo dentro, se sentía rara, como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta y no pudiera hacer nada para detenerlo. El día que pasó lo inevitable, me enteré por la misma vecina chismosa: «Mauricio, tu mamá está en la calle. La desalojaron hoy». No sé dónde está, pero pensé que debía saberlo. Leí el mensaje 3 veces, sentado en mi apartamento con una taza de café en la mano, y no contesté. No sabía qué decir. «Gracias por avisar. No es mi problema». Al final, dejé el celular en la mesa y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el sol se ponía y el cielo se volvía naranja. Esa noche no dormí bien. Soñé con mi madre, con su cara llena de lágrimas, parada en la calle con unas bolsas de plástico donde había metido lo poco que pudo sacar de la casa. En el sueño, me miraba y me decía: «Esto es tu culpa», y yo me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pero cuando abrí los ojos y vi mi apartamento, mi espacio, mi vida que por fin estaba construyendo para mí, me tranquilicé. No era mi culpa. Era la suya. Ella había elegido a David, había elegido despreciarme,
Había elegido vivir de mí sin darme nada a cambio. Y ahora, las consecuencias eran suyas también. No sé qué pasó con ella después de eso. No la busqué, no pregunté, no quise saber. Algunos dicen que se fue a vivir con una amiga, otros que anda pidiendo ayuda en la calle. No me importa. Por primera vez en mi vida, me siento libre de ese peso que cargué tantos años. En la fábrica, me ofrecieron otro ascenso, y estoy ahorrando para abrir mi propio taller. David no ha vuelto a aparecer, y no espero que lo haga. Y yo, Mauricio, el error más grande, estoy empezando a vivir mi vida, una que no le debo a nadie. Suscríbete para más historias diarias.